Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes en este martes 27 de julio. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Este día quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de Coexport, su directora y también a la viceministra de Economía, con quienes vamos a conversar sobre la implementación de un acuerdo mundial sobre facilitación de comercio y sus implicaciones para el mercado centroamericano. Bienvenido, presidente de Coexport. Muchas gracias, Pablo Durán, gracias por acompañarnos. Ernesto, por tenernos acá y compartir pues este tema tan importante con la viceministra Luz Estrella y con Silvia. Así es, en efecto, quiero saludar a la directora ejecutiva de Coexport, Silvia Cuellar, bienvenida. También. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes esta mañana, muy bien acompañados. Y qué bueno contar también con la presencia para hablar sobre este importante tema con la viceministra de Economía, la doctora Luz Estrella Rodríguez. Bienvenida. Hola, buenos días. También para mí es un gusto compartir con Pablo, con Silvia y contigo. Un saludo para todos los que a esta hora de la mañana están en sintonía de este programa. Bueno, desearles una excelente semana, ya que casi está comenzando. Claro, cómo no. Muchísimas gracias. A ver, el acuerdo sobre facilitación de comercio, cuando entre en vigor, entiendo va a permitir reducir los costos totales de compra-venta de productos para nuestra región. Vamos a, desde luego, a tener la oportunidad de conversar sobre el tema de la simplificación de aspectos que tienen que ver con trámites, lo cual va a traer beneficios para la circulación de la mercancía a través de nuestras fronteras, sobre todo porque también se tiene un diagnóstico general que destaca que la unidad de los diferentes sectores es fundamental en esto, también mejorar el control fiscal y para fiscal la seguridad fronteriza, así como el tránsito de personas en un marco de eficacia y eficiencia. Son aspectos relevantes que están determinando lo que es la facilitación del comercio y ver también en qué medida el impacto este tendrá en el tema de la importación y la exportación como tal. Me voy contigo, Lorena, para que como siempre nos des insumos pertinentes que nos ayuden a comprender mejor a lo largo de esta hora y media del programa. Adelante. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, el tránsito de personas o mercancías en nuestras fronteras significa tiempo y dinero, por lo que agilizar los mecanismos hoy en día se vuelve una necesidad. Veamos. La economía regional representa el 0.29% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, una razón que aspira a más con la agilización en los pasos fronterizos, tema clave en las exportaciones. Hoy por hoy, solo el Ministerio de Economía le ha ahorrado alrededor de 50 millones a empresas nacionales en defensa, tanto para ingresar a algunos mercados que nos están poniendo trabas. Bueno, el químico farmacéutico, peleamos una buena batalla con México, ¿verdad? Como así también cuando nos están haciendo dumping. Estrategias de modernización para el comercio regional que abren puertas a la difícil economía que enfrenta el país y que según organismos internacionales debe tomar medidas drásticas. El IVA es un instrumento, pero ojo, también hay que ponerlo en su dimensión. No es el primer instrumento, sino también hay otros instrumentos que podemos ir utilizando, como por ejemplo le hablamos del impuesto predial, combatir la ilusión. También, o sea, reducir la evasión, etcétera. La pregunta es si eso es suficiente. Si eso no es suficiente, habría que pensar también en el impuesto al valor agregado. En cifras, la movilización de productos en el bloque centroamericano representan el 72% de la inversión extranjera en el mundo. Ernesto, recordemos que a inicios del año Honduras y Guatemala iniciaron un proyecto de unión aduanera, al cual se han sumado Nicaragua y El Salvador, siempre con el propósito de mejorar el comercio en la región. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Adelante. Qué bueno, gracias Lorena, como siempre, por darnos esos elementos importantes que nos van a ayudar a desarrollar a lo largo, como decía al principio del programa, esta hora y media de análisis sobre la situación de los acuerdos que facilitan el comercio en la región centroamericana y sobre todo también porque a principios del año
Con 61 votos, la Asamblea Legislativa aprobó ratificar el acuerdo sobre la facilitación del comercio de la Organización Mundial del Comercio. Y para ello, pues, comenzó la etapa de ajustes y reajustes a efecto de que esto se convirtiera en una realidad. Hay un diagnóstico que evalúa el estatus actual en el cual se encuentra. Voy a comenzar con usted, viceministra, para que nos dé un panorama introductorio sobre el tema, cómo se encuentra. Bueno, muchísimas gracias. Realmente este tema es muy relevante. Quiero decirte que antes de hacer el contexto, digamos, internacional, centroamericano y nacional, quiero compartir que justamente en octubre del 2014, la Comisión Intergremial de Facilitación de Comercio del Sector Privado manifiesta al vicepresidente 19 medidas muy interesantes que las analizamos. El vicepresidente lo traslada a una mesa de discusión, es retomada por el Ministerio de Economía y definitivamente las medidas, digamos, en un 90% eran totalmente orientadas a facilitar el comercio. Justamente retomando estas medidas, comenzamos nosotros a integrarnos ya como nuevo gobierno en ese momento al Foro Centroamericano, y en el Foro Centroamericano estábamos discutiendo la estrategia centroamericana de facilitación de comercio, que tiene que ver mucho definitivamente en lo global, porque tú no puedes implementar, facilitar el comercio en un país si tu país par no lo realiza. Voy a poner un ejemplo. El Salvador puede implementar todas las medidas posibles, o Honduras las puede implementar, pero si su país par que va a recibir esa mercancía no lo hace, entonces también esto es un fracaso. Justamente por eso en el Foro Centroamericano de Comieco discutimos con una mesa técnica especializada y logramos, gracias a Dios, bueno, con el apoyo de los sectores privados centroamericanos, con todo el trabajo centroamericano, logramos, bajo la presidencia pro tempore de El Salvador, aprobar lo que es la estrategia centroamericana de facilitación de comercio. Y ya hoy ya tenemos el marco regulatorio que puede darnos pie a que todos los países trabajemos en facilitar el comercio en Centroamérica. Y de esto, en este contexto centroamericano, ya nos obliga a trabajar en pares de países y pares de fronteras. Esto quiere decir, bueno, la frontera La Achadura no es la misma que Anyatú. En Anyatú sale todo nuestro comercio. En la frontera La Achadura ingresa la mayor parte de comercio centroamericano o de Guatemala, El Salvador, etcétera, y hay flujos de carga, etcétera. Entonces, comenzamos a trabajar en esa parte de pares de países, pero hay un acuerdo sobre facilitación de comercio a nivel mundial donde cada gobierno se comprometió ante la Organización Mundial de Comercio y ratificando este acuerdo a nivel nacional. Y para nosotros, el 4 de febrero de 2016, fue aprobado en la Asamblea, tal como tú lo planteabas, acompañado del sector privado. Nosotros lo planteamos que era una necesidad de país. El presidente manda a ratificar este acuerdo, se aprueba, y el 9 de mayo hay la creación por el artículo 23 del Acuerdo de Bali, donde manda también a cada país a hacer la creación del Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Justamente es adoptado el 9 de mayo y ya con esto comenzamos a instalarnos en el país. Hay 84 países en el mundo que ya aprobaron este acuerdo. Esperamos llegar a los 112 países para que sea un acuerdo ya de implementación mundial. Sin embargo, digamos, diferentes agencias multinacionales, diferentes organismos internacionales nos están apoyando a los países que ya vamos implementando. Y es así como USAID, digamos, el Banco Mundial, entre otros, el BID, nos han acompañado en Centroamérica y específicamente en El Salvador. Y para terminar de compartirte el contexto en el que nos encontramos, yo quiero decir que después de octubre que ratificamos la estrategia,
Nicaragua, tal como lo dijeron en el resumen, perdón, Guatemala y Honduras comienzan su proceso de unión aduanera, como ellos le llaman. Realmente es un proceso en su etapa primaria de facilitar el comercio de los dos países, y nosotros manifestamos nuestra disposición a participar en este foro. Firmamos a inicios de este año la intención con Guatemala y con Honduras. Esperamos que se instalara el nuevo gobierno en Guatemala, y ya llevamos 2 rondas de negociación en la que por una semana estuvo Guatemala en El Salvador, y hace 2 semanas, por una semana, estuvimos 23 funcionarios del Salvador, de migración, de aduanas, del Ministerio de Justicia en la parte de seguridad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque son, digamos, los entes principales encargados de hacer todos los trámites, del Banco Central de Reserva, que es la ventanilla donde se hacen las importaciones. Y bueno, y aquí, ya para poder también que Pablo pueda un poco ampliar todo todo este trabajo, y Silvia, luego comenzamos también a tener una excelente oportunidad que tiene que ver con el artículo 1 de facilitación de comercio, el Acuerdo de Bali, que tiene que ver con Fomilenio, donde también nos mandata crear el organismo de mejora regulatoria. Y en el organismo de mejora regulatoria, lo que es, digamos, su esencia es trabajar por quitar aquellos trámites burocráticos que a lo largo del tiempo se han ido implementando, y que, ¿qué es lo que pasa? Hacen más costoso un trámite para un empresario, tiene que gastar más tiempo, más dinero, más espera de la salida de su mercancía. El objetivo fundamental, para entenderlo, de facilitar el comercio, es hacer más competitivo a los empresarios salvadoreños, que su carga tenga menos tiempo de despacho digamos, de las exportaciones, que para abrir una empresa sea más fácil en El Salvador, que para hacer un trámite sea más expedito. Y el organismo de mejora regulatoria está justamente trabajando entre el sector público y privado, justamente para lograr esto. Y allí hemos priorizado 4 temas, y entre esos está el de la construcción, que se ha dicho, bueno, eso es uno de los trámites más difíciles, y estamos justamente tratando de implementar. Finalmente, te digo, cada ministerio, su ministro ha encargado un comisionado ministerial, digamos, para poder llevar todo el proceso dentro de cada ministerio de hacer el vínculo con el organismo de mejora regulatoria y comenzar a revisar internamente los procesos. Así que eso estamos haciendo en el Ministerio de Economía. Seré la encargada de hacer esto, y el vínculo con el trabajo del sector privado, pues también lo hemos estado desarrollando. Obviamente, frente a este escenario, presidente de Coexport, el caso de ustedes como sector está atento a ver el curso de esta modalidad. ¿Cómo encajan ustedes sobre este, llamémosle, corrido que se ha hecho tras haber sido ratificado este convenio por la Asamblea Legislativa el pasado mes de febrero? Bueno, yo creo que es importante ubicarnos en lo que es la internacionalización de todas las exportaciones del área regional. La región centroamericana ha ido creciendo muy interesantemente y muy intensamente sus exportaciones hacia afuera, dentro de Centroamérica y hacia afuera de Centroamérica. Nosotros tenemos un crecimiento en la región. En el año 2013 las exportaciones eran 29.000 millones, en el año 2014 30.200 millones, y en el año ya 2015 alcanzamos los 33.000 millones. O sea, la región centroamericana ha visto los mercados internacionales como una forma de desarrollar los países. De este total de exportaciones de 33.000 millones, el 32% se queda en la región centroamericana. O sea, la intensidad del comercio regional se ha ido cada vez consolidando e intensificando. El 32%. El 32% de todos esos 33 millones, de toda la base exportadora de Centroamérica. De Centroamérica, o de El Salvador. no, de Centroamérica, se queda en esta región. En esta región. En el caso de El Salvador es mayor esa proporción.
nosotros tenemos cerca del 42% de las exportaciones nuestras de El Salvador se quedan en la región centroamericana. Entonces, visto ese contexto económico, ¿verdad?, de que es importantísimo pues las exportaciones de la región y de El Salvador, por supuesto, se vio la necesidad de ratificar este convenio pues que la viceministra nos menciona, el acuerdo de Bali, el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, en el cual muchos países firman este convenio con el fin de facilitar el comercio a nivel mundial. El Salvador lo ratifica, ¿verdad?, después de Panamá y Honduras, y que es el tercer país que lo ratificó. Y eso conllevó a que la empresa privada también participara de este proceso. En septiembre del 2015, a través del Consejo Consultivo de Integración Económica, se firma un convenio entre FECAESCA, del cual yo soy el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores. Firmamos un convenio con FUNIDES, que es la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo de Nicaragua, y con FUSADE, que es la Fundación Salvadoreña del Desarrollo. Firmamos un convenio con el fin de promover el diálogo público-privado que ayudara a desarrollar la facilitación comercial. Entonces, este convenio es muy importante porque fue la empresa privada la que también, paralelamente a lo que hacía cada uno de los gobiernos de la región, se puso a trabajar a identificar cuáles eran los obstáculos al comercio que se tenían en la región centroamericana. La meta grande es reducir los obstáculos y también reducir los costos. La meta de este convenio. Este convenio se firmó gracias a la colaboración de USAID, ¿verdad?, que está también como meta es aumentar el desarrollo de los países nuestros a través del desarrollo exportador y por ende sobre una base de facilitación comercial. Entonces se firmó el convenio en septiembre, hemos estado trabajando desde FECAESCA, pues, y por supuesto COEXPORT, teniendo el liderazgo dentro de FECAESCA, viendo cuáles son los diferentes obstáculos, ¿verdad?, y viendo en cada una de las fronteras cuáles son los pasos, el tiempo que toma cada frontera para que un contenedor se movilice y viendo cuáles son los costos reales, ¿verdad?, y cómo podemos disminuir a través de reducir los trámites, reducir los costos de tránsito de la mercadería. A ver, interesante ese punto porque también no se puede pasar por alto en un análisis como el que estamos haciendo este día el tema de nuestras fronteras. Como antecedente a este cometido está ese tema que tiene que ver precisamente con la modernización de la frontera. ¿Cuál es la evaluación que tiene el sector privado como un actor importante y especialmente el exportador en esa materia, Silvita? Fíjate que yo creo que es importante compartirle algunos datos que hablan mucho. ¿Por qué hay retrasos? ¿Por qué es que las exportaciones no se desarrollan mejor? ¿Verdad? Y principalmente en nuestros países que estamos hablando en el tema de por qué no podemos transitar mejor por fronteras. Pero te voy a decir, el 25% de los problemas son por malos caminos, el 25%. El 75% es por procesos ineficientes. Y eso está demostrado con este estudio. Procesos ineficientes significa procesos lentos, procesos mal aplicados, etcétera, etcétera, en frontera. Lo encierra la burocracia, famosa burocracia. Pongamos burocracia, ¿verdad? El 1%, cada día adicional de tránsito, o sea, cada día adicional de retraso en fronteras, reduce en 1% las exportaciones. Y para los perecederos, reducen un 7% las exportaciones. Cuando tú ves que tenemos aquí una huelga o cuando tú ves que tenemos topadas las fronteras y no podemos pasar y ven esas colas de furgones y furgones, eso está significando reducción de exportaciones en un 1% o en un 7% en perecederos. Y déjenme decirles que en perecederos incluso se pierde la exportación. A ver, tengo una tabla acá, Silvita, que tiene que ver con ese mismo aspecto. Los costos de los pasos fronterizos representan hasta el 15% del valor de los bienes. Quiere decir que si nosotros estuviéramos trabajando en lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y eso es lo que persigue este acuerdo de facilitación, si nosotros podemos trabajar en todo eso y reducir todos esos problemas que tenemos, nosotros estaríamos reduciendo el costo de la exportación en un 14%. Eso nos pone a nosotros en unas condiciones bastante competitivas, que es lo que andamos buscando. Y puedo dar otro dato. El costo
de contenedor para las importaciones es de 1.030 millones. El costo de un contenedor para las exportaciones es de 1.045. En El Salvador, horas para exportar, 47. Horas para importar, 53. Y es importante ambas vías, porque el exportador, recordemos, también importa. Entonces, sumemos el proceso de exportación, los 53 que viene su materia prima, etcétera, etcétera, más los 47 días de exportación. Y los documentos para exportar que tienen que tener listo el exportador son 9 para exportación y 9 para importación. Eso quiere decir que todo esto tiene que ir alineado. Y eso tiene está estandarizado. Si lo comparamos con el estándar, andamos con un indicador. Este es un promedio, lo de abajo, lo que procede para El Salvador, andamos un poco más altos en algunos y más bajos en otros, pero en promedio centroamericano es lo que hemos estado midiendo nosotros. Fíjate que si nosotros redujéramos los costos de transacción, digamos que redujéramos documentos en ventanilla única, en la inspección previa, si nosotros trabajamos en eso, reducimos de ese 14% que andamos buscando de reducción, reduciríamos el 5.7%. Si nosotros le trabajamos y le entramos duro a lo que son documentos, ventanilla única, inspección, etcétera, etcétera, reducimos un 6%. Y ese es el esfuerzo que se está haciendo y es el tema que estamos hablando hoy en día, ¿no? Y el otro tema que es importante, que lo mencionó tanto el presidente de COESPOR como la viceministra, es la resolución de ¿por qué no hacer los trámites anticipadamente? Porque es que lo que sucede es que vamos a hacer todo a frontera. O sea, llevamos todos los documentos y por ahí que las ventanillas se topan y por ahí que la frontera no pasa, pero se puede hacer anticipadamente. Y eso significa también... Y esa es cultura, es educación empresarial, yo es diría, problema de cultura empresarial, creo que son dos cosas, porque si tú quieres hacer las cosas anticipadamente, significa que tenemos que tener sistemas eficientes. O sea, si lo queremos hacer por un sistema vía electrónica, quiere decir que nosotros, y lo estamos haciendo porque realmente se está haciendo, pero ahí tenemos que tener seguridad en que los sistemas no se caigan. Entonces, lo que ha pasado es que hemos hecho un gran esfuerzo, es correcto, y con aduanas se ha hecho un gran esfuerzo para que todo sea electrónico, pero si el sistema se cae, entonces de todas maneras tenés que ir a frontera, de todas maneras eso sucede. Entonces, es que hay que balancear el tema. Y si nosotros trabajamos en resoluciones anticipadas, nosotros de ese 15%, 14% de reducción que estamos hablando, reduciríamos otro 3% adicional, ¿no? Y si nosotros trabajamos en decisiones aduaneras rápidas, ¿verdad? O sea, cuando estás en el momento, toma la decisión. ¿Qué significa? Bajaríamos 2%. Sí, la disponibilidad de la información, fíjense cómo es de importante. Muchas veces toman resoluciones y están colocadas. El Ministerio de Hacienda y Aduanas está haciendo un gran esfuerzo por pasar toda la información en el sitio, pero no todo el mundo está consciente de eso. Entonces, la información tiene que ser pasada por todos lados, ¿verdad? Si nosotros tenemos la disponibilidad de la información en el momento, reducimos otro 2%. Y por último, el libre tránsito. El libre tránsito es que no hayan tantos paros en medio de la carretera, ¿verdad? Libre tránsito, ya con eso reduciríamos el 1%. Entonces, una cosa importante de esto, este es el estudio que se ha hecho a nivel regional. Exacto. Y el cual este estudio lo presentamos la semana pasada a un grupo de periodistas con el fin de sensibilizar en el tema. Sí. Porque realmente... La disculpa del caso, yo no pude asistir, pero fue muy interesante recibir la invitación de parte de ustedes. Sí. Entonces, este es un tema que tenemos que sensibilizarlo a nivel de toda la sociedad civil. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros lo que nos dimos cuenta es que no era El Salvador el problema, que no eran las aduanas de El Salvador, no eran los procedimientos de El Salvador los que solamente estábamos obstaculizando el comercio, sino que logramos ver es que toda la región está en la misma situación. Entonces, nosotros vimos en esencia 3 cosas: escasa infraestructura en todas las fronteras de la región. O sea, y nos dimos cuenta que si El Salvador estaba adelante, corrigiendo sus obstáculos, de nada servía si en la frontera de Guatemala teníamos los mismos obstáculos, o en la frontera de Honduras. Entonces tuvimos que, se tiene que trabajar en la escasa infraestructura, hay que tener una infraestructura física
las fronteras nuestras, ¿te acuerdas que fueron hechas para el movimiento de personas y de carga? Ahí encontrás todo, ¿verdad? Sí. Personas movilizando y carga movilizando, eso ya no debe de acabar. Claro, eso significa hacer inversiones de parte de cada uno de los gobiernos para diferenciar lo que es el tránsito de personas y diferente de carga. Entonces, se está trabajando también los procedimientos engorrosos y luego falta la innovación tecnológica, que es, deberíamos toda Centroamérica estar trabajando todo el comercio, importaciones y exportaciones a través de vía electrónica. Viceministra, usted tenía unos datos antes de poder entrar a un tema que me parece que es importante también abordarlo en este programa y que tiene que ver precisamente con ese diálogo público-privado, pero me parece que tenía unos datos para encajar un poco en el tema actual. Sí, yo tengo digamos, el índice logístico de la región centroamericana y esto es fuente del Doing Business 2015, donde ubica, digamos, los procedimientos de El Salvador, los costos para importar. Te puedo dar algunos datos que son como nuestra meta. Documentos para importar actualizado, esto es actualizado todo el año 2015. El Salvador tiene 7 documentos para importar, Costa Rica 5, Guatemala, Honduras tienen 6 documentos para importar, pero Panamá tiene 3. Justamente esto es lo que estamos como haciendo una revisión en la región centroamericana para lograr disminuir el número de documentos y el número de días. El Salvador tiene un tiempo promedio para importar de 10, pero en la región centroamericana, en realidad, nuestro costo de importación en el Triángulo Norte somos el país que tiene menos costo de importación. El Salvador se ubica con $1,035 por contenedor exportado, mientras que Guatemala tiene 1,445 y Honduras 1,630. Pero nuestra aspiración, bueno, aquí sí nos ubicamos a la par de Panamá con $1,030 y El Salvador 1,035. En resumen, lo que nosotros estamos buscando es este dato, este índice logístico es actualizado por el Doing Business, que es digamos, es el último estudio. Sin embargo, de esto, lo más importante es que en el Triángulo Norte, es en Guatemala, El Salvador y Honduras, es donde se ubica, digamos, el mayor comercio intrarregional. Nosotros hacemos el 67% del comercio interregional en el Triángulo Norte. ¿Y eso por qué? Precisamente, ¿por qué bueno, se da somos esa... más dinámicos, ¿Sí? en la... ¿Qué pasa con Nicaragua, Costa Rica? Ellos tienen... ¿O ven más al sur, Costa Rica, Panamá? No, estoy hablando del potencial exportador y del potencial de trabajo, sí, claro, digamos, del sector privado en la región. Nuestra carga como Guatemala, El Salvador y Honduras es mucho mayor, ¿no? Y mucho más dinámica en esta parte. Solo en el comercio del Triángulo Norte estamos hablando de 12,667 millones con la región centroamericana y Panamá. El Salvador mantiene un comercio total con los países del Triángulo Norte de más de 3,000 millones, ubicándonos solo con esta cifra el 12% del Producto Interno Bruto. Precisamente este comercio que representa el 69% que nuestro país realiza con Centroamérica, este comercio es el que nos obliga a trabajar justamente en lo que nos... en este diálogo que hemos analizado con el sector privado. Ellos nos dieron una clave muy importante y recuerdo perfectamente. La medida número 1 era creación de puntos previos al arribo de la frontera. Lo tengo muy claro porque cuando comenzamos a discutir esto con la Dirección de Aduanas, dice, vamos a tomar un punto previo. Yo quiero compartir que se está haciendo todos los trabajos en Metalillo para poder hacer el punto previo de Metalillo. Con USAID vamos a hacer una clasificación de la mercancía, porque sí se puede hacer declaraciones anticipadas. Yo quiero decir y reconocer que teníamos declaraciones anticipadas por nuestro sector privado, tramitadores o quienes hacen, digamos, este proceso, menos de 50%. En un estudio reciente, y te digo muy reciente, no más de 2 meses, logramos ver en 3 semanas
que más del 81% de las empresas exportadoras salvadoreñas hacen declaración anticipada. Entonces, de verdad que nos dio mucha satisfacción, y entonces ahora nuestro reto es que el furgón que vaya adelante y que no tenga declaración no obstaculice el furgón que va atrás, que ya tiene todo listo para pasar en la frontera. Precisamente por eso es que trabajamos con Guatemala, en que tanto Guatemala como El Salvador, en estas reuniones bilaterales, estamos seleccionando los puntos previos al arribo de la frontera para ponerle el conito verde a aquel furgón que ya vaya con todo su trámite, vaya a la paso, haga el control migratorio en parada única. Te quiero rápidamente mencionar, ya se pusieron de acuerdo las policías, los de migración, la parte sanitaria, para poder hacer en la frontera un solo control. Si la mercancía va para Guatemala, el control de esta mercancía va a tener una sola parada del lado de Guatemala, y cuando sea la salida migratoria va a ser del país de salida. Es decir, hablar de facilitación de comercio es hablar de ajustes pertinentes en muchos aspectos, ¿no? Sí, claro. No solo desde la parte administrativa, sino que también operativa. ¿Cómo engloba todo este, digamos, afán que tiene? Voy a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, también hablemos precisamente de ese eslabón perdido en los últimos años. El diálogo político, ese diálogo de entendimiento entre el sector público y privado, y particularmente la experiencia que vive economía con el sector exportador. Si recojo del análisis del crecimiento económico, el tema de las exportaciones ha tenido una variable muy importante de crecimiento. Quiero conocer las razones por qué, y esos son elementos que voy a introducir cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Recuerde nuestro reprise, 8 de la noche por Canal 19, muy temprano, no se lo pierda. Eso afecta mucho a la economía interna del país. Sí, más ágiles. Tendrían que tal vez implementar más tecnología. Que carecen de muchas cosas. Hay mucha burocracia en el sistema de aduanas, y así no van a avanzar. Tienen un sistema muy lento, ¿verdad? Y no dan abasto, pues, a las necesidades que nosotros tenemos, ¿verdad? A nivel de industria, a nivel de comercio, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Antes de continuar con este análisis sobre el sistema de facilitación del comercio y los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Economía y también desde el sector privado, quiero recordarles a ustedes que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Pablo Durán, presidente de Coexport, con nosotros. Silvia Cuellar, directora ejecutiva de la gremial. Y la viceministra de Economía, la doctora Luz Estrella, acá con nosotros. A ver, Pablito, ¿qué factores hacen, digamos, efectivo este diálogo que tiene, antes de poder entrar en otros aspectos que había dejado planteado? A mí me parece que es importante colocar este tema en la actual palestra, sobre todo porque sabemos que el tema del diálogo sector público, sector privado ha venido siendo como el eslabón perdido en los últimos años, y de mucho choque, de mucha confrontación. ¿Qué factores provocan efectividad entre este diálogo entre el sector economía y ustedes como sector exportador? Mira, yo creo que El Salvador ha dado la pauta en este diálogo. Hace año y medio que revisamos por la empresa privada cómo estaban los diálogos con cada uno de los gobiernos de sus países. Vimos que El Salvador ya llevaba la punta de lanza en este aspecto. A pesar de que había habido un ambiente antidiálogo, nosotros sí realmente en materia de economía y en materia de facilitación ya teníamos acercamiento, como decía la viceministra, a través de la Comisión Intergremial CIFACIL. Habíamos primero tenido una reunión 7 gremiales del país. Estas 7 gremiales hicieron un planteamiento, se trabajó privadamente en inicio y se dieron todas las 19 medidas que teníamos que tomar por parte del gobierno para aumentar nuestro comercio. Estas 19 medidas, y fácil, empezó a dialogar con el Ministerio de Economía
Luego, la viceministra Luz Estrella, hoy en la actualidad, es de las que lideran este tema del diálogo y ese está a cargo pues, de implementar las 19 medidas. Poco a poco se tienen que ir atacando cada una de ellas. Son 19 medidas, creo que hemos trabajado casi en 80%, 90% en 2 de ellas, que ya la viceministra puede referirse. Pero El Salvador fue un eslabón interesante que se ha producido con sus dificultades, ¿verdad? Más que todo en lo que es el diálogo, no solamente es plantear problemas, sino que dar recomendaciones. El problema muchas veces es la ejecución, que no es tan rápida como uno quisiera. Entonces lo que estamos esperando es la ejecución rápida de todas estas medidas. O sea, ¿por qué funciona aquí? ¿Por qué no funciona allá? Quizás un poco para hacer hincapié en este tema. Es un aspecto obviamente que ha venido teniendo enfrentado al sector gobierno, al sector privado y estancando todo este tipo de, digamos, proyecciones de crecimiento económico. Es interesante, ¿no? Porque creo que nosotros como gremial siempre tuvimos un acercamiento con todos los ministerios y ahora esto ya el sector privado a través de la representación de la cúpula empresarial ANEP tiene una comisión de diálogo con el gobierno. Hace apenas 3 meses pues, que se instaló. Esta comisión justamente, ya ahora, me decía bien Luz Estrella, se van a reunir justamente este día ANEP y una comisión del gobierno para tratar el tema de facilitación comercial. Ya se sale, ya no solamente es una relación gremial, ministerial, sino que ya es la cúpula empresarial, es toda la empresarialidad que va a estar dedicada a trabajar en este tema. Sí. Esto es especial, es un diálogo especial, estamos hablando de cosas concretas que traen beneficios para el país. Y es que en ese punto, muy en particular, conversando con el representante del Fondo Monetario Internacional, que tuve la oportunidad de conversar con él hoy en su visita al país, hacía hincapié de que el diálogo político es fundamental para poder de alguna manera hablar del crecimiento. No, nosotros consideramos definitivamente que bueno, esta función del Ministerio de Economía, justamente en facilitación de comercio, si no tienes un diálogo público-privado, no estás haciendo nada, porque tú tu misión como gobierno es trabajar con todas aquellas herramientas tecnológicas, hacer lo más fácil y práctico para que los exportadores de cada país salgan adelante, y se refiere a un diálogo sincero, entiendo. Un diálogo sincero. Porque la palabra de sinceridad, de confianza es la que sale a reducir en todo esto. Nosotros al revisar cuáles eran digamos, las pretensiones y las peticiones del sector privado, veíamos cómo decirle que no a una ley de firma electrónica. La procesamos y la pasamos, la aprobamos en asamblea por unanimidad, por cierto, y logramos hacer un diálogo, presentamos esa iniciativa juntos. Luego también nos pidieron en esas 19 medidas la ley de defensa comercial, ¿verdad? Mientras se abrieron todos los tratados y acuerdos comerciales, pero no teníamos una ley que defendiera al sector empresarial salvadoreño ante una práctica desleal, anticompetitiva, etcétera. Entonces también trabajamos en esa ley de defensa comercial, la promovimos con el sector privado, la revisamos, la presentamos a la asamblea y está aprobada. Son 2 medidas concretas resueltas. Nos hablaban de la ley de la devolución del IVA exportador, ojalá tuviésemos mejor la finanza, porque logramos también hacer esa reforma a la ley del IVA exportador. También esto tiene que ver con el Ministerio de Hacienda. Nosotros nos toca de alguna manera plantearle, digamos, a los otros ministerios la necesidad de activar muchos procesos. Mucho de lo que hacemos tiene que ver con el Ministerio de Hacienda. En el caso del CIEX, que es la oficina donde se hacen todos los procesos para la exportación, logramos que el Banco Central de Reserva aprobara casi $500,000 y esto es reciente, están trabajando justamente que para noviembre tengamos también el centro de importaciones del Salvador y sería la primera ventanilla única para las importaciones en América Latina. Todo el mundo ha trabajado para las exportaciones, pero nosotros necesitamos materia prima, necesitamos importar, etcétera. Entonces hemos venido trabajando. Ahora, el MOP también ha priorizado, porque también es necesario decirle, el puente de la Achadura, estamos trabajando con Guatemala, pero el puente de la Achadura, o sea, el puente Arce, va a ser construido por El Salvador. El puente de la Amistad, del Amatillo, también que ha tenido todos los trabajos y también se ha realizado ahí en el Amatillo con los fondos de Fomilenio. Vamos a tener 16.5 millones para la inversión de esa infraestructura que perfectamente, como lo dicen,
30 o 40 años sin invertir. Eso es lo que más o menos revisábamos en el historial de las aduanas. En el puente El Jobo de las Chinamas también hay una inversión que ya está prácticamente finalizado su proceso ya para construir. Estas inversiones suman a lo que es la parte de los pasos fronterizos. Finalmente, yo te quiero decir que en la normativa, en los cambios que hagamos, en los procesos, es sumamente importante lo que Silvia manifestaba. Y yo aprovecho para decirle, digamos, no quizás a los propietarios de la carga, sino a los que le hacen los trámites a los propietarios, que utilicen las herramientas tecnológicas, porque realmente, por ejemplo, el Doing Business no nos mide si está la ventanilla en el Ministerio de Economía que se llama miempresa.gov, donde tú puedes hacer un trámite de inscripción de la empresa, o en el CNR, un trámite en línea, que también lo puedes hacer de manera rápida. Nos mide si el sector privado también está utilizando esa herramienta. Silvia. Imagínate qué interesante es, porque no solo es crear la herramienta, sino que sea utilizada también. Silvia, o sea, decir que no hay diálogo entre el gobierno y el sector privado es un mito a medias. No, yo diría que el diálogo es permanente, o sea, nosotros no podemos negar ese diálogo que existe. Nosotros nos estamos sentando, incluso aquí con la viceministra, ¿verdad? Yo quiero decir que hemos tenido una apertura muy buena. El Ministerio de Economía definitivamente nos ha respondido. Yo creo que es por ello que seguimos dialogando. Es decir, hay confianza, porque nada de esto fuera posible si no hubiese confianza en una mesa de negociación, de pláticas. Sí, confiamos que ha sido en el que punto tenemos neurálgico en todo este devenir de cosas. Confiamos Ustedes en son que miembros de ANEP, ¿verdad? Sí, son miembros de ANEP sí. y saben muy bien lo tenso que ha estado el diálogo con el gobierno en algunos temas en particular, ¿no? Nosotros creemos en que tenemos que seguir trabajando. O sea, nuestro objetivo es, independientemente de lo que esté sucediendo, por donde esté sucediendo, nosotros tenemos que seguir en ese diálogo permanente y en ese afán de querer construir, porque si no construimos entre ambos no vamos a lograr nada. Por eso es que nosotros en CIFÁCIL, en esta organización en donde estamos sentados, y como aquí se ha mencionado bien, 7 gremiales del sector privado, nosotros consensuamos todos esos problemas y lo llevamos, y ha sido nuestra carta de presentación, te diría yo, en todas las instancias de diálogo que hay. Cuando se nos pregunta cuál es el problema que tiene el sector exportador, ¿por qué no crecemos más en exportaciones? ¿Por qué no crecemos más en comercio exterior? Nosotros, aquí están 19 medidas puntuales que nosotros identificamos y que son con las que hemos ido a cualquier instancia en que estemos hablando de resolver problemas para poder hacerlo. En ese sentido, el Ministerio de Economía ha sido nuestro interlocutor directo, y por medio del Ministerio de Economía hemos podido dialogar y sentarnos con otras instancias, como por ejemplo aduanas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, estamos hablando del Ministerio de Agricultura, estamos hablando del Banco Central de Reserva, el CIEX, CEPA, bueno, todo lo que tenga que ver con todas las 19 medidas, que creo yo que es importante incluso mencionarlas, porque hemos hecho logros, y ya la viceministra pues mencionó logros concretos que se han tenido, pero por supuesto nosotros queremos más, o sea, hay mucho más en donde trabajar. Mira, hay un logro muy bueno, y es el tema del envío anticipado, del envío de la información anticipada. ¿Qué pasa? Cuando tú llegas a frontera, como bien lo dijo la viceministra, nosotros tenemos un sistema que ya está trabajando con zonas francas. Ese sistema quiere decir que toda la información va previa. Entonces, todas las zonas francas tienen una aduana adentro de su zona franca. Por tanto, pueden hacer ese trámite anticipado. Envían la información, llegan a frontera, y el famoso escáner, ¿verdad?, que era un tema, un issue que teníamos, pasan tranquilamente porque toda la información realmente ha sido anticipada. Pero ¿qué pasa con los exportadores? Que todavía, o más bien, los exportadores no tienen una aduana, son empresas en todo el país.
Entonces, eso no es que están concentradas en un espacio específico. ¿Cómo pueden enviar esa información anticipada? ¿Cómo pueden tener un registro anticipado? Eso quiere decir que se están buscando como puntos de prechequeo antes de llegar a frontera. Ahora, cuando eso suceda, cuando tengamos a todos los exportadores y a los de zona franca en un mismo carril, entonces ese paso va a ser eficiente. Ahora mismo todavía tenemos problemas. Hay otros temas que creo que son importantes porque nosotros estamos pidiendo también que se revise la ley Lepsia, que es la que mide los pesos. Los pesos, porque muchas veces cuando se llega hay un peso diferente. En otros países, ¿qué se hace? Ahí mismo se puede rectificar el informe, aquí no. Entonces causa infracciones incluso, entonces y causa retraso porque no podés en el mismo momento in situ hacer una corrección. Esos pesos no es que es adrede que me estoy confundiendo, no, es que muchas veces las básculas incluso son diferentes con las que se mide. Ahora entró en vigencia la ley SOLAS. SOLAS le determina al exportador que es el responsable del peso de su carga. ¿Qué quiere decir? Que las empresas ahora tienen que tener básculas debidamente acreditadas y esa báscula le va a medir el peso de su carga y va a elaborar un BGM que se llama y lo tiene que mandar con su carga para poder llevar su carga. Yo quería referirme... Y quizás solo aquí para completar la idea de Silvita, yo quiero decir que este punto, por ejemplo, nosotros lo vimos necesario, urgente y lo trasladamos al organismo de mejora regulatoria para que vaya incluido en el primer paquete que presentemos en el mes de septiembre. Y aquí estuvo de acuerdo el sector privado y todo el sector público que estamos en la mesa del organismo de mejora regulatoria para que sea presentado en septiembre. O sea, esperamos que esta tercera medida, segunda medida, que justamente es la revisión de la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, la podamos sacar también como una misión cumplida después de que el OMR lo presente a la Asamblea, porque estamos seguros que la Asamblea tiene que hacer esta reforma de manera rápida. Mira, yo quería mencionarte, Ernesto, tu pregunta inicial era del diálogo, ¿verdad? De este acercamiento del sector público-privado. Mire, es un punto vital en todo esto. Es importantísimo. Yo creo que los detalles y todo son importantes. Nada se puede lograr de todo eso si no tienes un diálogo, si no tenemos el diálogo, confianza. Entonces, político, lo que sea, ¿no? Exactamente. Entonces yo quisiera referirme a dos cosas. Hemos tenido cosas muy buenas y cosas muy malas. ¿En qué radica? Mira, lo que decía la viceministra, se sacó la ley de defensa comercial, la ley de firma electrónica. ¿Qué pasó en ese proceso? En ese proceso, el ministro Tarsi tuvo mucho cuidado de reunirse con la empresa privada, discutimos el tema, vimos las propuestas, vimos la solución y llevamos en forma conjunta, fuimos a la Asamblea Legislativa a presentar el proyecto de ley. Inmediatamente la Asamblea Legislativa nos vio juntos, público, privado, que llevábamos una propuesta y no tardó ni 15 días quizás para aprobarse. Sí. ¿Por qué? Porque íbamos... O sea, es un buen referente tener a alguien del sector privado en un grupo ministerial, ¿me quiere decir? No, mantener un diálogo previo. El asunto es que veamos lo negativo. Lo negativo es cuando se saca o se lleva una reforma de ley a la Asamblea unilateralmente, ¿verdad? Si la llevamos nosotros, la empresa privada, se tiene la oposición del gobierno. Y si el gobierno solo lleva una propuesta a la Asamblea, pues tendrá la oposición de la empresa privada. O sea, el dominio técnico debe prevalecer sobre lo político en un ministerio para poder desarrollar en todo nivel. ¿Qué es lo más importante? Ese es un punto importante. El diálogo previo a una reforma de ley, o el diálogo previo antes de sacar una ley. El otro es que ya hemos quitado las barreras de izquierda, de derecha, de no sé cuánto, de arena, del FML. Ya no, ahorita estamos en un pensamiento pensando en el país, la necesidad de resolverle los problemas al país y quitarnos las banderas pues, políticas y partidarias, los que las tienen. En el caso mío, pues no tengo ninguna preferencia ni bandera partidaria, pero se tiene que quitar uno el sombrero partidario, el que lo tenga y pensar en el país, ¿verdad? Tener un diálogo previo y todo aquello que sea previamente dialogado va a tener magníficos resultados.
Yo creo que este es un proceso un tercer proceso que tenemos ya específico de facilitación comercial. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Economía casi 2 años en este tema. Se han planteado los problemas, se han dado recomendaciones de solución y hoy solo fue ver la factibilidad. Presidente de Codelpor, yo lo decía en una de mis intervenciones, cuando recojo algunos indicadores que evalúan el crecimiento económico, el sector exportador ha tenido un crecimiento relativo sí. pero ha crecido. Eso significa que una apuesta de lo que estamos hablando sumado a otras puede ser un factor muy importante para crecer. Bueno, ¿no? Hemos determinado realmente que las exportaciones del país son un motor de desarrollo de la economía nuestra. Genera inversión, genera empleo, genera divisas, genera impuestos, etcétera, etcétera. O sea que es un motor de desarrollo. Entonces, hemos tenido el año pasado, el 2015, tuvimos una recuperación de las exportaciones de un 4.5%. En este año, pues, hemos tenido un decrecimiento del 3.4% producto de los productos tradicionales que han tenido la baja. Hemos perdido a mayo, llevamos perdido 80 millones entre el sector de café y el sector de azúcar. Esperemos que azúcar se recupere y que café, pues, tristemente, pues, después de 2 años de sequía y de la roya y que no se reactivó el sector, realmente no se hicieron las inversiones necesarias, entonces es un sector que se ha decaído. O sea, todo el mundo sabe que alrededor de 4.000 quintales era lo que se producía y ahora andamos por 4 millones de quintales se producía y hoy andamos por 700.000. ¿Qué rubro es el que más crece? El que más crece ahorita es el textiles y confección. Confección y alimentos. Veía en un apartado de esa tabla, está el sector azucarero, pero mantiene ciertas protecciones. ¿no? En realidad es un sector protegido, esa es una decisión histórica. ¿Por qué razón? Es un sector protegido centroamericano, está en el anexo A, el café y el azúcar, así como lo tiene protegido Guatemala, así como, bueno, cualquier país va a proteger a su sector de nuestros productos tradicionales, prioritarios y exportadores, y precisamente eso se va a mantener en la unión aduanera que trabajemos, se mantiene nuestro anexo A, se mantienen los productos excluidos. Nuestra idea es que tengamos facilitación de comercio, tránsito rápido de mercancías, de todos aquellos productos que no le significan ninguna sensibilidad a ningún sector. Digamos, de las 7.000 fracciones arancelarias, puede ser que a lo mejor nos queden 6.500 pasando fácilmente y revisemos, digamos, las últimas. Te doy un número muy general, puede ser que sean 100 las que nos queden excluidas. Este va a ser un trabajo, como digo, del diálogo público-privado que tenemos analizado. Mira, nosotros cada vez que hacemos un acuerdo comercial, una ronda de negociación, venimos de todo el diálogo centroamericano, y yo de verdad que quiero reconocer el papel protagónico que ha tenido el sector privado de El Salvador en Centroamérica, y haber puesto este tema en Centroamérica ante los presidentes, creo que fue la mejor decisión histórica que ha hecho el sector, porque ahora los presidentes centroamericanos y nuestro presidente, por ejemplo, habla de facilitación de comercio. Es un tema que no falta en las rondas centroamericanas, en las cumbres centroamericanas. Y yo te voy a decir algo muy importante. Ahí estaba el licenciado Cardenal, el presidente de ANEP, y hablábamos, qué bueno saber que de las 5 medidas a corto plazo, El Salvador es el que ve en la punta de lanza y tiene el mejor récord de implementación de las primeras 5 medidas a nivel centroamericana de facilitación de comercio. Y esto de verdad es producto de un esfuerzo entre todos, un esfuerzo entre todos. Y no es un discurso político, y es no una cuestión de resultados. Y no es un discurso político. Y, eso, ¿no? Y hemos mantenido, a veces quisiéramos, bueno, mantener esos cada 15 días, las reuniones que tenemos con CIFACIL, pero siempre, por lo menos una al mes, las realizamos, y a partir del próximo mes vamos a tener el foro inicial con todos los ministros que van a estar digamos, vinculados o que están vinculados a lo que el presidente nos ratificó en el Comité de Facilitación de Comercio, y va a ser un punto de encuentro donde, bueno, yo lo he preguntado a nivel centroamericano, hay un representante de la empresa privada y nosotros decimos, tienen que haber 3 representantes de CIFACIL donde sean, digamos, todos los portavoces de aquellas necesidades de avanzar
con este diálogo franco de las cosas que pueden. Y yo te voy a decir, no siempre se puede decir que sí. Y lo hemos hablado con el sector. Hay cosas que para nosotros es muy difícil. Por ejemplo, no podemos en facilitación de comercio disminuir los temas de control y seguridad. Eso lo sabe y eso se lo damos como garantía, digamos, a nuestra policía, por ejemplo. Bueno, no se preocupe. De seguridad fronteriza, exacto, ¿no? Eso no se puede violentar, pero tampoco, digamos, en esta primera fase, y lo hemos hablado, y yo les agradezco mucho al sector exportador, también para tranquilidad de nuestro Ministerio de Hacienda le decimos, vamos a seguir con los mismos pagos, con los mismos, lo que necesitamos es recortar tiempo, trámites, procesos para hacernos competitivos. Interesante. No sé, Pablito, solo sí, para voy a hacer una pausa. Una cosa muy importante que decía ahí un comentario, una de las televidentes, era que decía, miren, algo así como que se puede mejorar todo el papeleo, pero si los agentes aduanales no funcionan, estamos mal. Yo creería de que toda esta plática, este diálogo que tenemos, debe de bajar en su estructura. ¿Qué quiere decir? Que es importantísimo el funcionario aduanero, porque es el rey de la frontera. Entonces, si todo lo que nosotros hablamos aquí no llega a ese funcionario, estamos trabajando de balde, como el rey de la frontera es aquel que tú encuentras en la ventanilla y te recibe con una sonrisa. Y a ver qué criterio tiene en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Parece que es una buena forma este funcionario aduanero ha sido creado, o en sus primeras funciones, de controlar y darle seguridad a los movimientos de carga. Tiene una mentalidad que se le dio en sus funciones hace muchos años. El problema ahora, o el reto nuestro, es hacerle que el funcionario aduanero sea el elemento importante para el desarrollo competitivo del país. Si nosotros lográramos que este funcionario esté involucrado en el desarrollo de las exportaciones, haríamos más de lo que estamos haciendo nosotros hoy. Ok, voy a hacer una pausa, le doy la palabra a Silvita cuando regresemos. Lo que sí quiero, y es importante acotar, es que de este programa recojo una experiencia muy importante con ustedes que tiene que ver con esa base de análisis y diálogo que debe de existir en un ministerio. Debe ser más proyectado estratégicamente en aspectos técnicos que políticos, aunque la política siempre es buena en su sustancia poderla aplicar para poder tener buenos resultados. Voy a hacer una pausa comercial. Lo cierto es que también, regresando al tema de la facilitación del comercio, para poder volver efectivo esta modalidad, tener es precisamente que todos los países vecinos canten o estén acorde, ¿no? Y canten la misma canción. Hablando del rey, ¿verdad? El rey de la aduana. Que el rey de la aduana. El rey de la frontera. El rey del país. El rey de la frontera, ¿verdad? Voy a hacer la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros. Agilizar también, que se movilice todo rápido, pues que sea rápido, ¿verdad? Sí, es bueno que fuera una mejoría para el bienestar de todos. Lo que sea más ágil, más rápido todo, ¿verdad? Que uno pueda tramitar las cosas cuando va a salir del país antes, para que cuando llegue uno a la aduana yo ya lo tenga registrado. Con la mercadería es otra de las cuestiones. Imagínense que se tarda mucho, hay muchas cosas que son perecederas, ¿verdad? Entonces, si se tarda, se arruina el producto. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. A ver, confieso que nos adelantamos con el análisis económico, como es el tema que abordamos hoy con nuestros invitados, y que obviamente hay muchos elementos importantes que son necesarios conocerlos, y sobre todo cuando se trata de abrir fronteras, facilitar el comercio y traducir en esto en una base de, digamos, de rubro exportador muy importante. A ver, Silvita, sin pretender quitarle, como decíamos humorísticamente, esa corona a ese rey de la frontera, es decir, al hombre de ventanilla, también es importante saber que una vez controlada estas zonas, esa tramitología, también se está eliminando la corrupción imperante en estas zonas. Definitivamente. Como dijeron aquí, lo importante es que esa persona que está en ese puesto, mira, lo que realmente sucede es la falta de unificación de criterios al final. Ellos hacen
bueno, yo no sé cómo explicarlo, pero ellos hacen lo que ellos piensan en el momento que ellos piensan y ellos no tienen unificado realmente cómo van a actuar en determinado momento o no quieren tener unificado, porque realmente, como dijimos, están todas las reglas dadas, pero a la hora de la aplicación, uno lo aplica de una manera y lo otro lo aplica de otra manera. Es tal que tenemos ejemplos de carga que ha llegado en un momento, ya se cerró, ya habían hecho algún avance, se cierra, es el momento de cierre de la frontera, no se puede, tiene que esperar para el siguiente día por algo que le faltó y al siguiente día es otro funcionario el que está ahí y le aplica la regla completamente diferente. Entonces, no hay esa diferencia de criterio y esa falta de conciencia, como estamos diciendo aquí, que es esa falta de conciencia de decir es un eslabón clave para el desarrollo económico del país, porque de ahí depende todo. Es decir, si es abrir que fronteras estuvimos significa hablando, cantar la misma canción. Exactamente. Es decir, en términos de trámite y todo eso, ¿no? Y estamos hablando a nivel de la región, fíjate bien. Sí. Hagamos, por ejemplo, en el tema de costos, hablemos de los famosos $18 y de los escáneres. Si tú sales de aquí del país, tú pagas en la exportación $18. Tú entras a Nicaragua y pagas $70. Por un escaneo, igual, es lo mismo. Van a ver lo mismo en el escaneo. Entonces uno dice, ¿por qué no ponernos de acuerdo a nivel de la región? Estamos haciendo el estudio y lo vamos a presentar precisamente ya el otro mes. Hemos hecho el estudio que verifica cómo es el sistema de escaneo en cada uno de los países. Y no te imaginas las diferencias que hay para un mismo propósito. Y uno como exportador en la práctica dice, pero si la carga es la misma, si a mí me escanean a la salida, ¿por qué me van a escanear a la entrada? Debería de ser una sola, debería de ser un solo escáner. ¿A dónde? A donde entró la carga. Ese es el pensamiento que tenemos. Fíjate bien, la fumigación de OIRSA. Bueno, decimos que la fumigación es de OIRSA, pero la fumigación no es de OIRSA, es de los Ministerios de Agricultura que lo han delegado en OIRSA. Fumigan el furgón a la salida de una frontera entre El Salvador y Guatemala, que lo que pasa es un puente, entras a Guatemala y lo vuelven a fumigar. Entonces tú te pones a pensar, ¿y por qué tengo que pagar esos costos? Si la fumigación ya se hizo. Ahí es importante por eso ponerse de acuerdo en los países centroamericanos y qué se está haciendo con todo este esfuerzo. Se está hablando de una sola aduana. Del escáner, perdón, Silvita, del escáner no hay discusión. Debe de continuar porque es ahí donde... No, es un tema de seguridad que se ha establecido. Así es. Pasan la cosa es simple y sencillamente en dónde y cómo. ¿no? Sí, ¿verdad? ¿En dónde y cómo? Y precisamente... Porque también hay escáneres en los puertos, hay escáneres en el aeropuerto. Ahora que va a salir el ferry, hay escáner antes de salir en el ferry. O sea, los escáneres están en todos lados por temas de seguridad. No estamos diciendo que no se haga. El sector privado está de acuerdo en que eso se haga porque te da mayor seguridad. Lo que nosotros hemos dicho insistentemente es que eso no llegue, o sea, que no sea un obstáculo más, sino que facilite. Porque si te escanean la carga, ya no tienen por qué estar bajando la carga. Si ya la escanearon, ya vieron lo que hay. Ahora bien, si esto se hace anticipadamente, tú no tenés que llegar al puesto, a la frontera, para que eso se haga un retraso, sino que lo haces anticipadamente ya. Y cerrás el furgón, llega a la frontera y ya escaneado anticipadamente, o revisado, digamos, anticipadamente. Eso te va, pero ¿eso qué significa también? Significa, con lo que estoy diciendo, es que se pongan de acuerdo los países centroamericanos, porque imagínense que nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo. A nivel de El Salvador, la frontera nuestra es la que tiene las cámaras ya. Todos los demás países ya lo están haciendo. Va a Guatemala, va a Honduras, va al Triángulo del Norte, para que tengas las cámaras en frontera. Y ahora nadie te puede estar diciendo que hay allá una cola de camiones y aquí están diciendo que no es. ¿Por qué? Porque incluso el Ministerio de Hacienda ya tiene colocadas esas cámaras. Usted se puede ir al sitio del Ministerio de Hacienda, puede ver las cámaras y las cámaras te están diciendo cómo está el flujo del tráfico en fronteras. Y te está diciendo qué es lo en vivo.
Eso tiene que ser también en Sí. Guatemala, tiene que ser Así también es. en Honduras. Tenemos que Pero entrarle. y esa tecnología es tan Lo- antigua, bueno, relativamente no es nuevo, eso ya No es deberíamos de nueva, tenerlo. ya la deberíamos de tener hace ratos. Sí. Pero por eso decimos, eso es lo que se está caminando ahora. Ok. Si todos nos ponemos de acuerdo en eso, bueno, ese es un tema, ¿verdad? Pero el otro tema es hablando de una sola ventanilla. Fíjate bien qué importante sería que en vez de estar pasando por la ventana del Salvador, por la Sí. aduana del Salvador, y vuelva a hacer otro trámite en la entrada de Guatemala o en la entrada de Honduras o X país, ¿por qué no hacer un solo trámite? que está. Incluso aquí se está hablando de aduanas compartidas. Ya no tener una aduana en un país y otra en otro país, sino tener una sola aduana. De tal forma que la carga que va sea registrada, vaya, o verificada en un solo punto. Eso te traería la facilitación completa, por lo menos es lo que estamos buscando. Estamos soñando ser como Europa, pues, o en cualquier país del tercer mundo, Fíjate ¿verdad? que- Que solo pasa la mercancía y pasa rápido, y lo que estuve hablando al inicio, ¿cuánto buscamos en reducir con toda esta facilitación? Pablito. El 15%. Sí, yo creo que es importantísimo, y aquí, viceministra, le voy a pedir su colaboración a través de Comieco, se pueda aceptar, porque aceptar esta propuesta, que es la preparación de los funcionarios de aduana, ¿verdad? El convenio, el cual nos está apoyando USAID, Así es. conlleva la preparación de 250 agentes públicos y Aduaneros. privados encargados de aduanas. Exactamente. ¿verdad? Entonces hay que aprovechar, los fondos están asignados, y lo único es que necesitamos nosotros como ejecutores de este convenio, es que Comieco lo acepte Comieco y implementarlo. Yo creo que esta es la tercera fase del convenio que tenemos, así vamos a y los yo creo criterios. que ahí se va a tocar, Ah. Silvia, todos los puntos que usted ha mencionado, que son muy importantes. Claro. Exactamente. Entonces yo creo que a través de usted podemos hacer Claro esta, que sí. ¿verdad? Yo quería agregar algo más. Bueno, nosotros estamos trabajando justamente con el tema de Guatemala y estamos esperando a Honduras que resuelva algunos temas logísticos dentro de su Dirección General de Aduana para que el país completo podamos sentarnos los tres y hacer este trabajo de Triángulo Norte. Nosotros necesitamos contar exactamente con un manual de procedimientos aduaneros, migratorios, cuarentenarios y de seguridad integrados en ese puesto fronterizo. Mediante este manual tiene que asegurar esos controles que se realicen de manera coordinada entre El Salvador y Guatemala. Ese es el resultado esperado de las mesas de negociación que estamos haciendo con Guatemala, y que sea una sola parada, una sola vez, garantizando con esto que los usuarios tengan menos tiempo en el arribo de la frontera. Y ya quiero compartir con ustedes que, bueno, esto es lo que quedaría, justamente, no sé si lo podemos ver, un acto único entre los funcionarios migratorios, aduaneros, de procedimientos sanitarios y de procedimientos de seguridad. Hemos logrado sentar en las mesas para que estos funcionarios, en un solo acto único, realicen todas las actividades de control en forma secuencial, simultánea y con una sola parada. Y ya decidimos también que nuestro país se convierte en un país con doble cabecera, un centro integrado pero con doble cabecera. País A, país de entrada, y país B de salida, con procedimientos compartidos. Ya determinamos que en el país de entrada es la carga y en el país de salida son las personas también. Esto ya está acordado con Guatemala. Quiero decirte que todo esto va a pasar a nuestra Asamblea Legislativa. Esperamos que en el mes de enero, después de hacer todas las revisiones con nuestro, digamos, país homólogo y el sector privado de ambos países, le demos el visto bueno, trabajemos en el protocolo siempre habilitante, el anexo A. Estamos pidiendo que se derogue un protocolo que existe del 2008, esto de consenso con el sector privado, en una reunión con todas las gremiales que tuvimos para trabajar, digamos, algo más actualizado y de momento en facilitación de comercio. Y precisamente lo que se mencionaba, El Salvador es el país que ya tiene las cámaras instaladas en la frontera. Vamos a tener a través de USAID un apoyo para que el tránsito de la carga vaya con las
tabletas de radiofrecuencia, ¿verdad? Estos procedimientos de radiofrecuencia que va a llevar el vehículo de carga para poder darle seguimiento a toda la mercancía y hacer todo los trámites anticipados previo al arribo de la frontera. Hay muchísimo trabajo que hacer y para esto se está integrando salud. Quiero decirte que ha venido el Banco Mundial, hemos estado toda esta semana trabajando en el aeropuerto de El Salvador para que todo el sistema courier pueda ser también automatizado, pueda también hacerse esos procesos de exportación e importación de manera también Qué bueno, porque ágil. el tema de fronteras no solo implica la terrestre, hay fronteras aéreas y hay fronteras, en este caso, marítimas. Voy a hacer la última pausa comercial, las reflexiones finales sobre este tema que introducimos adelantándonos al análisis económico de los miércoles, precisamente para medir los alcances. Entiendo que también ustedes tienen un foro, ¿no? Que habla, que va a ser dirigido a toda la base privada, productiva del país y especialmente exportadora, que habla sobre el tema de facilitación. Vamos a hablar un poco ya en las conclusiones que hagamos cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Creo que ya el tiempo apremia y el punto es que tienen un evento que tiene que ver precisamente con las temáticas que hemos abordado hoy. Sí, mañana tenemos el evento del Foro Exportador, que precisamente el tema facilitación al comercio. Siempre agradecidos con el AID, porque es con ellos que estamos haciendo este esfuerzo y es por medio de este proyecto que tenemos a nivel de FECAES, CAFUNIDES, FUSADES, precisamente para poner el entorno, ¿verdad?, del tema de facilitación, y tendremos ambas viceministras de Economía, viceministra Luz Estrella, que nos va a estar hablando de todo este tema que hemos estado diciendo, ¿verdad?, de los avances que se han estado haciendo. Tenemos a la viceministra de Comercio también con todo lo de la transformación productiva y el tema logístico. Tenemos el presidente, va a estar por supuesto la presidenta de CIFASI, la licenciada Carmen Aida de Miardi, hablando de las medidas que el sector privado ha pedido, ¿verdad?, para la facilitación. Tendremos a Fomilenio, tendremos hablando del organismo de medidas regulatorias, que hasta es por ley, ¿verdad? Ya tenemos un organismo ahí y todas estas medidas tienen que, y como usted bien dijo, ya tienen hasta fechas concretas, entonces vamos a hablar de eso, cuáles son. Tenemos ya el avance de lo que se va a concretizar con la ventanilla única de exportaciones, CIEX, del Banco Central de Reserva, y por supuesto tenemos al representante, el consultor que se ha contratado por parte de este programa para dar toda la visión de lo que a nivel centroamericano se está hablando en temas de facilitación, de lo que significa también el acuerdo de Bali, de lo que significa todo este acuerdo de facilitación a nivel de la región, cuáles son los tiempos y qué es lo que se espera. Y vamos a presentar también lo que es la plataforma de exportadores de El Salvador, la plataforma que se ha construido de todos los productos exportables del país. Nosotros esperamos pues la concurrencia del sector exportador, tenemos ya más de un centenar de exportadores confirmados, ¿verdad? Y está abierto. Quien desee asistir como exportador, como interesado en exportar, puede asistir. Es en la Hacienda de los Miranda mañana a partir de las 8 de la mañana. A ver, bueno, para nosotros es sumamente un espacio de verdad muy interesante. Quiero decirte que estamos tratando de contribuir en todos nuestros espacios, tanto la viceministra, el ministro y tu servidora, pues estamos enfocados en diferentes temas, pero todos concluyen y aportan para que de alguna manera pues las condiciones de El Salvador sean favorables para el crecimiento económico. La verdad que lo necesitamos. Ojalá no hayan distractores externos que nos quiten siempre, digamos, nuestro objetivo principal. Ojalá de verdad todos pensáramos en que el país debe tener un clima de certidumbre que lo debemos de dar todos, ¿verdad? Todos. Los
los privados, los públicos, trabajando de manera coordinada, y no solo el gobierno central, estamos hablando de todos los organismos de este país. Y ojalá nos dejen ir en esa línea de crecimiento favorable, porque mire, el crecimiento económico mundial no está con una proyección favorable. El crecimiento promedio que se espera es de 3.1. Nosotros debemos avanzar, y este sector exportador es de verdad sumamente vital para eso. Que quiero introducirlas. Por ejemplo, dice acá un amigo televidente, el escáner fue donado por España. ¿Por qué se cobra tanto en nuestro país y al final lo que buscamos? No fue donado. No fue donado. No fue donado, y aquí lo decimos todo. Fue una compra. Fue una compra, sí. Y se está pagando. Y se está pagando. Sí. A ver, ¿por qué no abrir 24 horas las fronteras? Sí, es parte de lo que estamos haciendo. De verdad estamos viendo los flujos y los procesos por día. De repente podría decir el sábado y domingo no es necesario, pero el día lunes se incrementa el proceso de la frontera. USAID nos ha ayudado muchísimo en este análisis, cuáles son los días de mayor, que se deben de reforzar con mayor personal. Sin embargo, si se hacen trámites previos y anticipados, el 24 horas con menos personal sería, digamos, más fácil y más óptimo avanzar. A ver, alguien aquí recomienda viajar a Guatemala y que tiene que ver con el paso, también esto tiene que ver con el paso de personas, es peligroso y eso es muy cierto. Sí, no viajen a Guatemala, El Salvador tiene cosas más lindas que cualquier otro. Sí. Es peligrosísimo, así se los digo, ¿verdad? A ver, bueno, Pablito, reflexiones finales sobre este punto que yo creo que al final de mucha expectativa crea, sobre todo de crecimiento al cierre ya casi de lo que sería mediados del año, ¿no? Sobre todo para este sector importante de la economía, como es el sector exportador. Mira, yo creería de que si lográramos implementar todas las medidas pues, que hemos estado hablando, desarrollando todas las competencias necesarias para facilitar el comercio, yo creo que esto le daría un impulso a las exportaciones nuestras. Yo calculo que, y es es un consenso general de los exportadores, de que si lográramos tener una facilitación comercial a nivel regional, nosotros lograríamos crecer en un 10% más o menos anual en nuestras exportaciones. Esto implicaría crecimientos de 500 millones al año. ¿Qué significa esto para el pueblo salvadoreño? Es que provocaría mayor inversión, habría más empleo, se mejoraría tremendamente pues, la parte salarial de todas las empresas exportadoras, y así es como ocurre, tendría un impacto pues, en las finanzas públicas porque genera impuestos. Yo creo que esta es la ruta que debemos de seguir, ya estamos enfocados en ello. Yo creo que me alegra mucho que ya el tema no solamente es de economía, sino que se ha hecho una relación ministerial y de parte de ya no solamente COECPOR y FECAESCA a nivel centroamericano, sino que la cúpula empresarial a través del Consejo Consultivo de Integración Económica, que son las cúpulas empresariales, y internamente en El Salvador, pues que ANEP, la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ha tomado ya el tema como muy importante de trabajar con el gobierno para impulsar la facilitación del comercio. Hay muchas expresiones acá que critican, cuestionan lo engorroso que resulta pasar con mercadería y también personalmente las fronteras. Y es justo precisamente de lo que hemos hablado a lo largo de este programa, ¿no? De poder de alguna manera facilitar no solo el tema de la mercancía, del comercio, sino que también de ser más expedito lo que son los trámites aduaneros y fronterizos. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado, felicitarles por ese buen entendimiento que existe en el diálogo. Insisto, una experiencia me queda muy bien resumida este día en el programa, que no hay nada mejor que el diálogo para poder facilitar las cosas en términos público-privado. Gracias, viceministra, por haberme acompañado. Gracias, Silvita. Gracias también, presidente de COEXPOR. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.